Buenos días, hermanos. Vamos a comenzar en el nombre de Dios nuestro estudio de esta mañana. Vamos a continuar con nuestro estudio del capítulo 12, pero vamos a ligar un poquito con la clase anterior. En el 11 habíamos visto cómo Jesús predicaba, estaba solo, predicaba a las multitudes, empezó a hablar sobre Juan el Bautista, también les hizo ver cómo esa generación no recibía la palabra ni de Juan ni de él y cómo iba rechazando el mensaje. Entonces empieza a hablar sobre las ciudades que habían recibido tanto beneficio, tanta bendición y sin embargo permanecían escépticas, no les interesaba conocer y aprender del mensaje que Dios tenía para ellos, ¿verdad? Por medio de Cristo. Y ya en el capítulo 12 vemos cómo esta repulsa hacia Jesús se hace más marcada de parte de los religiosos cuando empiezan a atacarlo, no nada más por lo que enseña, sino de una manera más profunda, porque empiezan a atacarlo desde el punto de vista religioso. Y lo primero que lo atacan es porque el bien que hacen los sábados. Entonces empieza por allí, ¿verdad?, más fuerte, y siguen. Y vamos a ver en este capítulo 12 cómo ese ataque hacia Jesús se sigue arreciando, ¿verdad? Vamos a empezar a la lectura en el versículo 15, por favor. Era lo que sabía Jesús cuando dice sabiendo esto Jesús, pues que los fariseos habían hecho, como dice el último versículo del pasaje anterior, habían hecho consejo para matarle. Entonces, sabiendo esto Jesús se apartó de ellos, ¿verdad? Pero como quiera mucha gente le siguió y dice que sanaba a todos. O sea, esa amenaza no paró de que él siguiera haciendo o cumpliendo su ministerio, ¿verdad? Pero sí se apartó de ellos. Aquí nosotros vemos cómo Jesús tenía una razón especial para decirle no se lo digas a nadie, para no despertar esa rivalidad, esa envidia, esa protesta que tenían los religiosos por ver a alguien que convocaba más gente que ellos, que era más importante que ellos, que iba subiendo más que ellos. Entonces Jesús no le interesaba ser importante delante de la gente, lo que interesaba era cumplir el ministerio al que había venido, predicar, sanar, echar fuera demonios y enseñar, ¿verdad? Entonces dice que se apartó de ellos. Y aquí dice que les encargaba rigurosamente que no le descubriesen. O sea, no digan que sano, no digan que enseño, para que lo dejaran en paz para poder seguir su ministerio, ¿verdad? Y dice que también para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, y esto lo vamos a analizar despacio, dice, he aquí mi siervo a quien he escogido, mi amado, en quien se agrada mi alma. Esa era la profecía que había dado Isaías acerca del siervo sufriente, ¿verdad? Y aquí nos dice que está en Isaías 42 y los últimos versículos son del 1 al 4 del 42.
Y sigue diciendo, pondré mi espíritu sobre él y a los gentiles anunciará juicio. ¿Qué quiere decir anunciará juicio a los gentiles? Que les iba a empezar a hablar acerca de que si no se arrepentían, vendría el lloro y el crujir de dientes, ¿verdad? Entonces es juicio, les anunciaba juicio, ¿verdad? Y dice, y nadie oirá en las calles su voz. ¿Qué quiere decir esto? Que no iba a hacerse notar, sino que tranquilito, en silencio, sin buscar notoriedad, ¿verdad? No le interesaba a él hacerse famoso delante de las gentes. La caña cascada no quebrará y el pábilo que humea no apagará. Esto significa que no se aprovechará del débil. ¿Qué es la caña cascada? Una caña quebrada, que nomás le das un ligero golpe y la tumbas. No, él no iba a hacer eso. ¿Y qué es el pábilo que humea? Es aquel, vamos a pensar en el de la vela, que se quiere apagar y en lugar de prender y dar llama, nomás humea, está a punto. Si le soplamos, prende, ¿verdad? Pero nos puede fastidiar y lo apagamos. Dice que él no hará eso. Esto se trata de que con los débiles no se aprovechará nunca, ¿verdad? Para él los débiles son importantes y cuidará que se fortalezcan, ¿verdad? Por eso no hará él. Hasta que saque a victoria el juicio. ¿Qué significa que saque a victoria el juicio? Quiere decir que cuando venga el juicio puedan salir adelante del juicio. ¿Y qué significa esto? Que la gente se arrepienta y entonces están reconciliados con Dios y el juicio no les dará un castigo, ¿verdad? No habrá en el juicio, porque una condena. ¿Qué resulta del juicio? O la absolución o la condena. Entonces, si hay absolución, ¿verdad? Entonces sale victorioso del juicio. Y eso es lo que está diciendo Jesús, ¿verdad? ¿Por qué? Porque eso es lo que Él desea, que todo el mundo se arrepienta, ¿verdad? Y puedan llegar al reino. Y dice, y en su nombre esperarán los gentiles. O sea, les anuncia juicio y entonces los gentiles se arrepentirán y esperarán en Él, ¿verdad? En su nombre esperarán los gentiles. Vamos a seguir con el versículo 22. Aquí nosotros vemos cómo, a pesar de las amenazas, cómo Jesús sigue haciendo su trabajo, aunque de otra manera, no como lo hacía antes, en público, con mucha gente, en el monte, sino en una forma más tranquila, más privada, vamos a decir, para no despertar la controversia con los religiosos. Vamos a seguir adelante. Aquí nos dice la lectura que en ese caminar de él y en ese estar enseñando le llevaron a un endemoniado y estaba ciego y mudo. Esto es terrible, ¿verdad? Porque un ciego que habla, pues cuando menos se comunica, y un mudo que ve se comunica, pero un ciego y mudo está totalmente aislado. Hay siempre mucha rabia, mucho coraje, mucho enojo, porque no se puede comunicar. Esto nos recuerda a esa historia famosa de los tiempos de nuestros padres y de nuestros abuelos, de Helen Keller, ¿verdad? De Helen Keller, que era sorda, ciega y por lo tanto muda, ¿verdad? Porque como no oía,
entonces no podía, muy chiquita, tuvo encefalitis y entonces empezaba a hablar apenas y no se podía comunicar y entonces hacía muchas rabietas. Esa es la razón, ¿verdad? Porque no se pueden comunicar. Y entonces... Ojalá puedan ver esa película, es bien recomendable y está en YouTube. Bueno, entonces dice que se lo llevaron a Jesús y entonces Jesús lo sana. Dice que echa fuera el demonio de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. O sea que era una cosa asombrosa, asombrosa. ¿Y cuál es la reacción de la gente? Dice, y la gente estaba atónita y decía, ¿será este aquel hijo de David? O sea, lo estaban reconociendo como el Mesías, porque aquel hijo de David era el Mesías prometido. Entonces la gente estaba dispuesta a aceptarlo como su Mesías. Pero ¿qué resulta con los contrarios, con los religiosos, cuando oyen esto y que ven que está aún tranquilito y sin hacer mucho aspaviento ni mucho ruido, está convenciendo a la gente? Empiezan a decir, este no echa fuera los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Entonces empiezan a achacarle poderes malévolos, ¿verdad? Poderes de las sombras para lo que hace, ¿verdad? Aquí nosotros vemos cómo, a pesar de todo lo que veían, ellos estaban decididos a darle la contra. Y esto quiere decir que no tenían deseos nunca de arrepentirse, nunca. Entonces, la mejor manera era siempre combatiéndolo. De esa manera, ellos se protegían de no aceptarlo, ¿verdad? No y entonces dicen, eso ya lo habían dicho antes, ¿verdad? Pero aquí lo acentúan porque lo están reconociendo como Mesías. Entonces por Belcebú, el príncipe de los demonios, echa fuera demonios. Vamos a seguir con la lectura. Sí, ¿me permiten primero? Sí, por favor. Me llama la atención, hermana, que la persona esta que estaba endemoniada estaba ciega y muda, pero no dice que estaba sorda. No estaba sorda. Por eso cuando es sanada, sí, empieza a hablar. Puede hablar porque probablemente sí oía, escuchaba, sí, lo único es que no podía emitir no podía palabra. Sí. Y también me llama la atención que aunque habla de un endemoniado, que muy probablemente era el que estaba produciendo la ceguez y la mudez, ¿verdad? Dice que le sanó, no dice le liberó, ¿verdad? A veces podemos ver que a veces, no siempre, ¿verdad? Puede alguna enfermedad ser producto de un espíritu, ¿verdad? Sí. También recordemos que las emociones muy fuertes producen ese tipo de reacciones. Una persona que recibe una noticia que lo conmociona, deja de hablar, deja de ver, ¿verdad? Por reacción del cerebro que protesta ante aquello que no quiere aceptar. Entonces eso pasa. Y la forma en que vuelven a la normalidad, pues son inexplicables, porque los tratan los médicos y todo y no reaccionan, ¿verdad? Sino otro suceso les hace que el cerebro vuelva a reaccionar y recuperen sus facultades, ¿verdad? Entonces también recordemos eso, que pueden ser traumas, ¿verdad? Que no son propiamente una enfermedad, sino un resultado de alguna cuestión muy, muy fuerte. Entonces todo eso lo podemos tener en mente, ¿verdad? Seguimos con la lectura.
nosotros aquí vemos que esta gente estaba comentando todo eso entre la gente, para hacer que la gente pensara mal de Jesús y no lo aceptara como su Mesías. Pero Jesús, aunque no lo oyera directamente, dice que Él conocía los pensamientos de ellos, ¿verdad? Y entonces, aunque no se lo decían a Él, ni lo oía Él, Él les responde, ¿verdad? Y les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado. O sea, cuando hay división en cualquier asunto, en la casa, en la iglesia, en la sociedad, en el país, donde sea, no hay fuerza. ¿Por qué? Porque cada quien estira para su lado. Entonces dice, es asolado cualquier reino. ¿Por qué? Porque no puede defenderse si hay un peligro. Se luchan unos contra otros y se destruyen, ¿verdad? Y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. O sea, se acaba. Cuando los hermanos se pelean entre sí, se destruye la familia. Cada quien agarra por su cuenta y ya no hay familia, ya no hay coherencia, ¿verdad? A veces resulta tan terrible que hasta se matan. Cuando los problemas son por causa de la tierra, la gente se mata, aún entre familia, ¿verdad? Dicen que es el celo más terrible, el de la tierra, el de la posesión de la tierra. Entonces, qué difícil y qué duro es que estén unos contra otros. Por eso dice Jesús, ¿verdad?, que si está dividida contra sí misma, no permanecerá. Y si Satanás, y luego ya toma el asunto de lo que le están diciendo, y si Satanás echa fuera a Satanás contra sí mismo, está dividido, ¿verdad? O sea, si ustedes dicen que yo uso el poder de Satanás para echar fuera a los demonios, entonces Satanás está actuando contra sí mismo, ¿verdad? Y entonces, ¿cómo? Pues permanecerá su reino. O sea, Satanás busca que su reino sea fuerte y ganarle al reino de Dios. Pero ¿cómo permanecerá si lucha contra sí mismo? ¿Verdad? Y dice, y si yo echo fuera, entonces ya los pone en un análisis. Dice, y si yo echo fuera los demonios por Belcebú, ¿por quién echan vuestros hijos los demonios fuera? ¿Por quién? Recordemos aquí lo que hablábamos la clase anterior, que había escuelas de profetas y había muchos entre los judíos que eran profetas, pero también recordemos que los discípulos de Jesús echaban fuera demonios porque les había dado el poder, y muchos de ellos tenían parientes o relaciones con gente importante. Nosotros vemos ahí en el final del Evangelio que Juan tenía parientes en el Sanedrín, ¿verdad? Entonces, muchos de los importantes sabían que de los discípulos de Jesús echaban fuera demonios. Entonces, por eso los cuestiona Jesús, tanto en un caso como en el otro. ¿Y por quién echan fuera a sus hijos los demonios? Si yo los echo por Belcebú, sus hijos también, ¿verdad? ¿O por quién? ¿Verdad? Porque también echaban fuera demonios, ¿verdad? Entonces, los está cuestionando hacia adentro de ellos mismos. Lo mismo que había estado haciendo, ¿verdad? Con los milagros siempre les ponía ejemplos que los desarmaba, como cuando el sábado, ¿acaso ustedes no sacan su oveja del pozo? O sea, los cuestionaba contra sí mismos. Y entonces aquí, ¿verdad?, está haciendo que ellos reconozcan, si él está mal, sus hijos están mal. Por tanto, dice Jesús, ellos serán vuestros jueces. O sea, sus mismos hijos actuarán contra ustedes, porque ellos saben, ¿verdad? Ellos saben, al tener ese don, saben de dónde viene el don de Jesús, ¿verdad? Entonces ellos juzgarán a sus padres que tienen esos comentarios. Y no hay juez más duro que los hijos. Los hijos son los jueces más duros, más difíciles, ¿verdad? A veces sin razón,
cuestionan y condenan a los padres sin ver que su propia acción, ¿verdad? No, mi papá, mi mamá tiene la culpa, ¿verdad? Entonces, cuidado con el juicio de los hijos. Y vamos a seguir con la lectura, versículo 28. Aquí nosotros vemos cómo Jesús, al darles ese razonamiento que por fuerza tenían que aceptarlo, ¿verdad? No había de otra, no podía ser, ni podía ser con el espíritu de Satanás, ni el poder de Satanás, porque entonces no tendría fuerza Satanás. Tenía que ser a fuerza con el poder de Dios, no había de otra. Y también porque los hijos de ellos también usaban el poder de Dios para echar fuera demonios, no había de otra, ¿verdad? Entonces dice, pero aquí ya los cuestiona directamente, pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. O sea, les está poniendo delante la realidad sin ninguna manera de que no la vean, ¿verdad? Reconozcan que si yo estoy haciendo esto, es que el reino de Dios se ha acercado a vosotros, que era el anuncio tanto de Juan como de él, ¿verdad? El reino de Dios se ha acercado. Y era lo que él quería que reconocieran, ¿verdad? Ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios, porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? O sea, que él está hablando de Satanás. Satanás es el hombre fuerte. Y para poder saquear su casa, echarlo fuera, sacarlo, y todo lo que tenía Satanás, apropiárselo, el Señor, ¿verdad? ¿Cómo puede alguien hacerlo si primero no le ata? Quiere decir que él tiene poder para atar a Satanás, ¿verdad? Es lo que está diciendo. Si primero no le ata, entonces podrá saquear su casa. Yo puedo sanar y echar fuera demonios porque tengo poder sobre los demonios, para atarlos, para sacarlos, para hacer con ellos según mi voluntad, ¿verdad? Y entonces poder liberar a la gente, ¿verdad? Y luego termina diciendo, el que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. Está diciéndoles, o están conmigo, ¿verdad? Y recogen, es una expresión como cuando decía que el trigo es recogido en el granero, pero la paja es echada afuera y quemada, ¿verdad? Entonces el que no es conmigo es contra mí. O sea, el que no recoge conmigo está contra mí. Y el que no recoge, si está contra mí, está desparramando. O sea, está tratando de que los que quieren llegar al Señor no lleguen, ¿verdad? Es lo que está diciendo Jesús. Está trabajando contra Dios, está desparramando. Les dice las cosas tan claras y con ejemplos de la vida diaria que no hay manera de que no la entiendan. Quizá para nosotros puede ser un poco más trabajoso porque no vivimos vida de campo, ¿verdad? Pero para ellos, que era su diario vivir, era clarísimo, ¿verdad? Vamos a seguir con el 31.
Entonces Jesús les dice, ¿verdad? Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonada a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu Santo no les será perdonada. ¿Por qué estás diciéndoles eso? Porque ellos están diciendo que el espíritu que Él tiene, con el que hace los milagros y sana y tiene poder, es del diablo. Entonces el poder que Él tiene es del Espíritu Santo. Entonces están blasfemando contra el Espíritu Santo, ¿verdad? Por eso les dice, a mí me pueden ofender. Por eso dice, al Hijo del Hombre, toda blasfemia que den al Hijo del Hombre les será perdonada, pero no si blasfeman contra el Espíritu Santo. Y aquí hay una cuestión que podemos decir teológica. Dios puede defenderse, porque Dios habla a través de los profetas, habló a través de Cristo, puede hablar a través de las personas también, si le place. Jesús también hablaba, se defendía por su boca, pero el Espíritu Santo no se defiende. Él no habla de sí mismo nunca. Él habla lo que el Padre y el Hijo quiere que se hable. Él no se defiende. Por eso contra Él no se acepta ninguna ofensa contra Él. Por eso dice Jesús, y esto es muy importante. Hay también un detalle, mucha gente que no conoce mucho cuando lee esto, está siempre temeroso y nervioso y de que pueda pecar contra el Espíritu Santo. Pero si ya una persona está con el temor de pecar, quiere decir que no quiere hacerlo y que no lo hará nunca de intención, ¿verdad? Entonces, los cristianos podemos estar tranquilos en ese sentido, ¿verdad? De que no, si tú temes pecar contra Él, no lo harás nunca, ¿verdad? Entonces, que nos dé tranquilidad esta lectura, porque a muchos cristianos que no conocen a fondo la palabra, los intranquiliza, ¿verdad? Entonces, poner también atención en eso. Y dice, a cualquier que, bueno, esto ya lo comentamos. Y dice que no le será nunca perdonado ni aquí ni allá, ni en esta vida ni en la otra, ¿verdad? Ni en el otro reino. Disculpe, hermano. Sí. ¿Puedo hacer un comentario? Sí, ¿cómo no? Hay unos comentarios, bueno, en los escritos de Juan Wesley sobre este pasaje, porque siempre ha sido de controversia, ¿verdad? De difícil interpretación. Y otra explicación o manera de tratar de comprender este pasaje más allá de solo el contexto, sino a la aplicación actual. Mencionaba Juan Wesley sobre cuál podría ser ese pecado en general, el pecado del Espíritu Santo. Y decía, ¿y por qué contra Jesús no, verdad? Como también lo explicaba la hermana, y contra el Espíritu Santo sí. Entonces, Juan Wesley apelaba a que el pecado contra el Espíritu Santo también puede ser el negar la voz del Espíritu Santo en nuestra vida, ¿verdad? Porque sabemos que el que convence de pecado, el que convence en nuestro corazón es el Espíritu Santo. Entonces, si yo le digo al Espíritu Santo, a Dios en mi corazón, que no es cierto lo que dice, que no es verdad lo que Él está tratando de hacer en mi vida, pues ¿cómo Dios me va a perdonar de eso, verdad? Y llega a esta interpretación porque a veces, pues sí, es cierto, ¿verdad? Un cristiano dice, oye, no vaya a ser que vaya a pensar algo y le diga algo al Espíritu Santo. Pero Juan Wesley, tratando de traer tranquilidad sobre esto, decía, bueno, igual y los hombres maldecían a Jesús y Dios les perdonaba. Pero si Dios mismo habla en tu corazón a través del Espíritu Santo y te trata de redimir de pecado y tú no aceptas esa redención, pues Dios cómo te va a perdonar de eso, ¿verdad? O sea, hasta que tú lo aceptes, ¿verdad? Te puede perdonar de todos tus pecados. Pero si Dios te dice eres pecador en tu corazón y no lo aceptas, ¿cómo Dios puede perdonar eso? Entonces, aunado a lo que comentaba usted, es una muy buena interpretación de Juan Wesley. Recordemos que personas que han sido recalcitrantes a aceptar al Señor, a veces llega un momento en que lo aceptan, ¿verdad? Entonces, Dios es
donde podemos encontrar la misericordia más absoluta, porque a pesar de la dureza del corazón del ser humano, sin embargo, Él tiene siempre cuidado de sus criaturas. Y entonces ahí es donde yo veo un poquito, vamos a decir, difícil esa interpretación, porque solamente aquel que está casado con el mal, que solo reconoce el mal, que nunca va a dejar el mal, de seguir el mal, es el que cae en ese pecado que hablaba Juan Wesley, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tiene un corazón tan cerrado hacia el bien que jamás va a aceptar el bien. En su naturaleza solamente puede convivir con el mal. Ese sí peca contra Dios. ¿Por qué? Porque todo el favor que Dios pueda buscarle, no lo ve, no lo acepta, no lo oye, no lo atiende, ¿verdad? De alguna manera es lo que Jesús decía, ¿verdad? No echéis las perlas a los cerdos, ¿verdad? O sea, el que no le interesa, déjalo, no pierdas el tiempo con él, ¿verdad? Bueno, vamos a seguir adelante. O haced el árbol bueno y su fruto bueno, o el árbol malo y su fruto malo, porque por el fruto conoceréis al árbol. Aquí no se habla precisamente de un árbol que da un fruto bueno y de un árbol que da un fruto malo, sino se habla del mismo árbol, ¿verdad? Si el árbol está sano y da frutos sanos, entonces se conoce por el fruto. Pero si el árbol, debiendo dar fruto bueno, da fruto malo, pensemos en un árbol enfermo, ¿verdad? Un árbol enfermo nunca va a dar un fruto bueno. Generalmente ya viene el fruto con el gusanito, con la plaga adentro, a veces ni se ve, pero lo abres y está desde la semilla, está mal, ¿verdad? A veces en la flor se daña, a veces ya viene en el árbol, ¿verdad? Entonces, por eso dice, o haced, fíjense, o haced, no dice es el árbol, haced el árbol bueno o lo haces malo. ¿Por qué? Porque ¿cómo lo haces malo? Por falta de cuidados, por ejemplo, ¿verdad? No cuidas de regarlo a tiempo, no cuidas de que tenga tierra nueva, no cuidas de podarlo como se debe podar. Entonces, si tú no te cuidas a ti mismo, entonces vas a llegar a ser un árbol malo. Entonces, qué importante es que cuidemos de nuestra vida. Todas esas cosas que Jesús pronunció como leyes en el Sermón del Monte, debemos de observarlas, porque eso es lo que nos hace árboles buenos, ¿verdad? Y no árboles malos. ¿Por qué? Porque cuando no observamos los preceptos de Dios, vamos a dar malos frutos, ¿verdad? Aunque hayamos sido preparados para dar buenos frutos. Entonces, cuidado con esto. Estas palabras de Jesús son importantes. Y luego les habla a aquellos que están contradiciéndole y les dice, generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque dice que de lo que habla la boca es lo que viene del corazón, ¿verdad? Entonces, ¿cómo pueden hablar bueno si adentro solo tienen mal? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. O sea, tenemos que tener mucho cuidado con lo que hablamos, con lo que decimos, porque a veces, sin darnos cuenta, sacamos lo que teníamos escondido. Así que cuidado con la forma como hablamos. Si es importante cuidar nuestras actitudes, nuestros pensamientos, nuestra conducta, es mucho más importante cuidar la boca. ¿Por qué? Porque generalmente hablamos a veces sin pensar. Hay un dicho que dice, conecta el cerebro con la boca, conéctalo, porque hablamos sin pensar, nomás lo que se nos pasa por la cabeza lo sacamos y a veces ofendemos de una manera muy seria o herimos, ¿verdad? Nada más por necedad o por tontería.
Entonces, cuidado. Quiere decir que ahí hay ráfagas de pensamientos malos que pasan y los echamos fuera como si nada. Cuestionémoslo, ¿verdad? Tener mucho cuidado con lo que hablamos. Entonces, ¿cómo podéis hablar cosas buenas siendo malos? Y seguimos con el 35. Nos está haciendo hincapié en la importancia, ¿verdad?, de lo que hablábamos ahorita. ¿Cómo hablamos? ¿Verdad? Es importantísimo, ¿verdad? Él dice que el hombre bueno saca cosas buenas de su corazón porque ese es su tesoro. Y el hombre malo saca malas cosas porque es lo que tiene adentro, entonces lo que sale es malo, ¿verdad? Pero dice, pero Jesús nos hace la advertencia, y yo os digo que de toda palabra ociosa, y aquí está el problema, que a veces sin necesidad, eso es lo que significa ocioso. Lo útil es lo que sirve, ¿verdad? Pero lo ocioso es lo que no sirve, lo que está de más. De toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Por eso cuidado. Cuando estamos desocupados, cuando no tenemos cosas importantes que hacer o que estamos descuidadotes así, cuidado cómo nos portamos. No es, a veces decimos que los niños y los jóvenes son los dados, no, los grandes también. Dicen que hay gente que nunca madura, ¿verdad? Entonces esa gente que nunca madura siempre tiene palabras ociosas en la boca. Y cuidado, ¿verdad? También los que nos consideramos juiciosos, también podemos tener a veces palabras ociosas. Yo soy voy a poner una palabra fea, muy intransigente con las palabras. Y esa es una guerra que siempre tengo con toda la gente. Cómo dicen las palabras, que hay que aplicarlas bien, hay que tener cuidado qué palabra usamos, hay que buscar expresar precisamente lo que queremos expresar, porque por usar una palabra que es la primera que se me vino, pero que no es lo que quería decir, puedo dar una idea equivocada. Y lo que yo quiero decir, la persona que se la digo lo está entendiendo de otra manera. Entonces hay que tener cuidado con las palabras, ¿verdad? Es una de las cosas, vamos a decir, que menos le damos importancia y que realmente al final de los tiempos podrán ser determinantes. Dice Jesús que por nuestras palabras vamos a ser juzgados o perdonados o condenados. Así que mucho cuidado con la forma que hablamos. Vamos a seguir adelante, versículo 38. Aquí nosotros vemos, ¿verdad?, que a los adversarios de Jesús, sean fariseos, sean saduceos, cualquier tipo de persona religiosa que le daba contra, tiene el descaro, después de ver tantas cosas increíbles que hizo Jesús, que eran señales de su poder, le piden señal, como dicen, maestro, danos una señal, después de todo lo que habían visto. ¿Y qué les dice Jesús? Él respondió y les dijo, generación
mala y adúltera, demandando señal, ¿verdad? Después de todo lo que habían visto. Pero señal no les será dada, sino la señal del profeta Jonás. O sea, ya está determinado cuál va a ser su señal. Y Jesús mismo dice, aunque vieran que alguien se levanta de los muertos, no creeríais, les dice Jesús. Y así sucede, ¿verdad? Así sucede. ¿Por qué? Porque no están dispuestos a aceptar lo que ven. Ellos saben que Jesús tiene un poder especial y de hecho por eso lo combaten. Porque es especial, porque no es un cualquiera, porque está sobre ellos y eso no les gusta. Tenemos que tener mucho cuidado de que nuestra religiosidad no llegue a fanatismo, porque cuando se convierte en fanatismo no razonamos y no vemos las cosas, no analizamos. ¿Qué decía San Pablo? Examinadlo todo y retened lo bueno, porque para eso nos dio el Señor el entendimiento, para usarlo, ¿verdad? Pero esta gente no lo quería usar, simplemente lo querían combatir a él. ¿Por qué? Porque los veía hacer aparecer chiquitos y ellos se sentían grandes y poderosos y lo máximo, ¿verdad? Entonces no lo querían a causa de eso. Entonces solamente les será dada la señal del profeta Jonás. Pero fíjense, no les es dada, no, les será dada. ¿Por qué? Porque Jesús está hablando del futuro, de cuando Él sea sacrificado y lo explica, ¿verdad? Dice, porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Aquí los términos no son muy exactos porque recuerden que los judíos cuentan los días diferente que nosotros. Para ellos el día empieza a las 6 de la tarde, para nosotros empieza a las 12 de la noche, ¿verdad? Y un día termina hasta las 12 de la noche de otro día, pero para ellos es las 6 de la tarde. Entonces cuentan diferente, ¿verdad? Y cuentan días, no días de 24 horas, sino cuentan vigilias y días. Entonces también por eso el concepto es diferente. Las vigilias son la noche y los días son la luz, ¿verdad? De 6 de la mañana a 6 de la tarde es un día, ¿verdad? Y lo demás son vigilias. Muy bien, entonces vamos a seguir con la lectura del 41. Jesús está confrontándolos con su terquedad, con su deseo de no oír, de no entender, de no aceptar, sobre todo de no aceptar. Y no aceptaban para no arrepentirse, si ellos no tenían de qué arrepentirse. Ellos se sentían muy, muy santos delante de Dios, ¿verdad? Entonces, por eso, generación mala y adúltera, ¿verdad? Dice, los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán. O sea, los de Nínive sabemos que eran gente muy mala, muy, muy mala. Por eso Dios mandó al profeta para que les hablara y les dijera, los voy a destruir a todos los voy a destruir por su maldad. Pero ellos, al oír la predicación de Jonás, se arrepintieron, ¿verdad? Y oyeron la palabra y se pusieron en cilicio y ceniza a pedir perdón y misericordia de Dios. Y dice que se levantarán esa generación y los condenarán a esta generación que está delante de Jesús y que no quiere aceptar la palabra de Jesús. ¿Por qué la condenarán? Porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás y he aquí más que Jonás en este lugar. O sea, delante de Jonás, que era un profeta
como cualquier otro profeta, se arrepintieron, y Jesús, que está sobre el profetismo y no lo aceptan, dice, más que Jonás está en este lugar y ustedes no se arrepienten, por eso serán condenados. Y la reina les pone otro ejemplo. La reina del sur, que es la reina de Saba, o de Sabá, como dicen algunos eruditos, se levantará en el juicio con esta generación y la condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. ¿Qué quiere decir? Que la reina oyó de que había un rey muy sabio en Israel y dijo, yo voy a ir. Y vino de lejísimos, era una reina y no tuvo como un problema el viajar muchísimo, el viajar con incomodidad, el pasar penalidades, todos los peligros que podía suceder en su viaje, no le importó por tal de ir y conocer la sabiduría de Salomón. ¿Por qué? Porque todo el mundo sabía que la sabiduría de Salomón venía de Dios. Y ella quería conocer. Entonces, ella no tuvo a menos, o hizo un sacrificio tremendo para llegar con Salomón. Y dice Jesús, y he aquí que Salomón, aquí más que Salomón en este lugar. O sea, esos personajes que él está nombrando, se buscaron la sabiduría de Dios, la misericordia de Dios, por medio de personajes de menos categoría que él. Y sin embargo respondieron. Y los que tienen el privilegio de tener delante de ellos a Jesús, no lo reconocen, no lo quieren oír, no lo quieren aceptar. Por eso serán condenados, ¿verdad? Vamos a seguir con el versículo 43. A veces pensamos que como que está un poco desligado este pasaje, ¿verdad?, del resto. Pero lo que Jesús está haciendo aquí es una comparación del pueblo de Israel. Cuando Él dice, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Él está hablando de cuando la deportación a Babilonia, que fue un pueblo idólatra, ¿verdad?, alejado de Dios, por eso fue llevado a la deportación. Ese fue el castigo que Dios le dio al pueblo, ¿verdad? Y entonces, allá en el tiempo de la deportación, afligidos y buscando a Dios lejos de su tierra y de su templo, lo encontraron. Y dicen los historiadores y los eruditos que se fue una nación al destierro y volvió una iglesia, lo que nosotros llamaríamos ahora una iglesia, o sea, un pueblo de Dios volvió. Esto es lo que significan las primeras palabras de Jesús, que el demonio que tenían de la incredulidad adentro fue echado fuera. Cuando ellos volvieron de Babilonia, ya volvieron sin el demonio. Entonces la casa estaba barrida y adornada, o sea, estaban limpios, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Viene Jesús. ¿Y qué sucede? No lo quieren en medio de ellos. No quieren que habite en medio de ellos. Por eso de nosotros debemos de tener mucho cuidado, que cuando Dios limpia nuestro corazón, nuestra mente, nuestras manos, nuestros pies, de andar en los caminos que no convienen, debemos de llenarlo de Dios, debemos de llenarlo de Cristo, porque si no lo llenamos, ese hueco se llenará peor que como estaba antes de ser limpiado. Eso es lo que nos está enseñando Jesús, y eso es lo que le estaba hablando a aquella generación.
¿verdad? Por eso dice, entonces dice el demonio que salió del pueblo, dice que se va a los desiertos y vaga. Ya hemos comentado que la cultura siempre manejaba que a los espíritus malos les gustaban ir a los desiertos donde no los molestaran, pero no le gusta ir al demonio, vaga ahí y no le gusta, no haya reposo. Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega la hayas desocupada, barrida y adornada. Pero la palabra aquí principal es desocupada. Está bien linda la casa, pero está desocupada. No quisieron que Jesús morara en ella. Está desocupada. Entonces, ¿qué pasa? Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí. Y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. O sea, ellos no aceptan a Jesús. Entonces su estado va a ser peor. Y nosotros estamos viendo cómo ya la maldad se había apoderado del corazón de aquella gente, ¿verdad? No les importaba su conducta, su interior, nomás la apariencia. Aparentaban ser muy santos, muy puros, muy cumplidos con Dios, pero su corazón era malo. Entonces ellos estaban dejando morar demonios dentro de ellos. Y Jesús, que venía a habitar en medio de ellos para que la casa siguiera linda, adornada y limpia, no quisieron, ¿verdad? Por eso habla de que el estado postrero de aquella casa vendrá a ser peor que el primero. O sea, ¿de qué les sirvió dejar toda la idolatría si luego van a caer? Y esto no es solamente para el tiempo de Jesús. Jesús está hablando del futuro. ¿Por qué? Porque como vimos en el libro de Apocalipsis, llegará un momento en que el anticristo engañe y sea reconocido como el Mesías, ¿verdad? Por eso se le llama el anticristo, porque se presenta en el lugar de Cristo. Y entonces cuando el pueblo judío lo acepte, y entonces su estado venga a ser peor que el primero. Después, cuando el anticristo empieza a hacer de las suyas, reconocen que se equivocaron, pero por lo pronto lo aceptaron. Eso es lo que significa este pasaje, ¿verdad? Está hablando no nada más del pasado, del presente, sino también del futuro. Y entonces dice que así acontecerá a esta mala generación. Y pongamos atención en una cosa. Jesús está hablando de esa generación, no de todas las generaciones, de esa. Claro que el estado al final se va a presentar, pero esa generación va a tener un juicio tremendo, ¿verdad? Jesús está hablando específicamente de esa generación mala, perversa y adúltera, ¿verdad? Muy bien, vamos a seguir con el versículo 46. Aquí nosotros vemos algo que a veces se malinterpreta. Jesús era un hijo amoroso, era un buen hermano, amaba y respetaba a su madre y amaba y respetaba a sus hermanos, pero aquí el contexto nos habla de que mientras él aún hablaba a la gente, o sea, él estaba predicando. He aquí su madre y sus hermanos estaban afuera y que le querían hablar, ¿verdad? Y le dijo uno, entonces
la familia está afuera, él está predicando, dicen, queremos hablar con él. Vayan, avísenle que aquí estamos y queremos hablar con él. Entonces va uno y le dice, ¿verdad? He aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. O sea, piensen que estamos en el culto, que está el pastor predicando y viene y le dice a alguien, oye, tu familia necesita hablar contigo, sal, ¿verdad? ¿Cómo ven? Es totalmente fuera de lugar. ¿Por qué? Porque está en medio de la predicación. Hay que esperar a que termine la predicación para hablar con él, sea el asunto de que se trate, ¿verdad? Generalmente cuando son urgentes hay un aviso de urgente, pero aquí nada más querían hablarle, ¿verdad? Y por otros evangelios sabemos que los hermanos de Jesús nunca creyeron en él hasta después de la resurrección, ¿verdad? Y también sabemos, también por los otros evangelios, que fueron a buscarlo porque decían, está fuera de sí, no está bien, vamos a llevarlo a casa para que se componga, ¿verdad? Entonces, no nada más le estaban interrumpiendo la enseñanza o la predicación que estaba dando, sino iban con intención de llevarlo porque no estaba bien lo que estaba haciendo, ¿verdad? De alguna manera sentían como que se había desbocado Jesús, ¿verdad? Y que había que meterlo en cintura, que ayudarle para que saliera de esa situación tan enojosa que tenía. Quizá también estaban dándose cuenta de la controversia que estaba provocando y dijeron, no le vayan a hacer daño, antes de que le hagan daño vamos a llevárnoslo, ¿verdad? O sea, todo eso está en el ambiente. Y Jesús, vemos que los lazos de la carne, aunque son muy fuertes, no lo limitan para su ministerio. Cuando nosotros, y digo nosotros porque el pastor y yo entramos al seminario, cuando entramos al seminario sabíamos que nos teníamos que desligar de la familia de alguna manera. ¿Por qué? Porque el ministerio es muy demandante. Y entonces los problemas de familia se los tenemos que dejar a Dios. Que Dios los resuelva, que Dios actúe. ¿Por qué? Porque de otra manera no vamos a ser siervos fieles, ¿verdad? Y en mi caso, por ejemplo, que yo ya tenía una familia establecida, pues fue de rigor, aunque no fuera mi intención, que yo fuera pastor local, porque entonces los locales escogen la zona donde trabajan. Y si hay trabajo para ellos, se los dan, y si no hay trabajo, no se los dan, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tienes una obligación allí, en el lugar donde estás. En cambio, los itinerantes tienen compromiso con el Señor a donde los lleve. Esa es la gran diferencia entre un local y un itinerante, ¿verdad? Entonces, con esas observancias, entramos al ministerio, sabiendo que la familia se la teníamos que dejar en manos de Dios. Algunos pastores no pueden, ¿verdad?, con el amor filial o el amor hacia los padres, y se desvían del ministerio para ayudarlos. Y claro, fallan, ¿verdad? Entonces se les tiene que llamar la atención. A veces salen del ministerio, a veces son suspendidos por un tiempo, pero eso tiene uno que tomarlo en cuenta. Y aquí Jesús nos está poniendo el ejemplo, que cuando se sirve al Señor, se sirve al Señor de tiempo completo. Y los lazos de familia tienen que esperar, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la respuesta de Jesús? ¿Verdad? Sabemos que había respeto en él, pero ¿cuál es la respuesta de Jesús? ¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo la mano hacia sus discípulos, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos. ¿Y por qué eran su madre y sus hermanos? Porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. O sea, mi familia
es la familia de Dios. Es la familia que le dice sí al Señor y que sigue al Señor. Esa es mi familia. Por eso nosotros los cristianos sabemos que aparte de la familia de la carne tenemos otra muy importante, que es la familia de la fe. Y esto es tan real que a donde quiera que vayamos y nos presentemos como hermanos, somos bien recibidos, ¿verdad? Yo recuerdo un caso, una vez mi hija le gustaba mucho salir en los grupos cuando había cursos de evangelización. Iba a Reynosa, iba a Laredo, y una ocasión que fue a Laredo, íbamos a recogerla, pero pues llevábamos cosas, ¿verdad? Y luego esas cosas a veces son importadas porque ya las tienes, pero luego pasar de regreso pues te crean problemas. Pues ¿dónde las dejamos mientras? Pues en la iglesia. Y una persona que nos oyó dijo, ¿cómo? ¿Van a dejar sus cosas, todo lo que traen en la iglesia? Sí, dijo, pero ahí roban. ¿No los pueden dejar ahí? Ahí roban. No, les dijimos, en nuestras iglesias no roban. Ahí los dejamos. Y ciertamente, ¿verdad? Nosotros con toda confianza podemos llegar a cualquier iglesia y dejar nuestras cosas ahí. Podemos decirle al pastor, discúlpenos, pastor, pero le vamos a dar esta molestia. Y no hay problema. Yo me acuerdo que en esa ocasión el pastor Torres era el que estaba en Nuevo Laredo, ¿verdad? Pero lo dejas con toda confianza. Es tu casa, son tus hermanos. Y eso es lo que Jesús estaba tratando de enseñar. Y gloria a Dios cuando nuestro comportamiento es ese. Y nos reconocemos como hermanos y nos vemos como hermanos, ¿verdad? Porque esa es la enseñanza del Señor, ¿verdad? Que todo aquel que obedece las disposiciones de Dios, la enseñanza de Dios, la palabra de Dios, ese es su hermano, su hermana y su madre. Pues con estos comentarios terminamos el capítulo 12 y le damos gracias a Dios por terminar. Aquí nosotros vimos toda la controversia contra Jesús que se iba agudizando. En el próximo capítulo vamos a ver cómo la enseñanza de Jesús cambia a causa de este motivo.